representante Julio César Triana, muchísimas gracias por atender esta entrevista con Noticias 1 para hablar de la reciente ley que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, de la cual entiendo, y usted me corregirá, usted fue ponente, y lo que le va a permitir a los colombianos es poder divorciarse de forma unilateral. ¿Cómo es eso? Es decir, antes yo tenía que tener el visto bueno de mi cónyuge o que hubiese un mutuo acuerdo para divorciarse. ¿Cómo queda con la aprobación y sanción de esta ley? Bueno, Lina, muchas gracias por la invitación y por supuesto, mira, en Colombia nace una nueva causal de divorcio que consiste en el divorcio unilateral o por voluntad de uno de los cónyuges. Durante la creación de las causales, de las 9 que tenemos, hay que advertir que lo que ocurría es que cada causal de estas buscaba la culpabilidad del otro cónyuge, o sea, se podía divorciar mediante demanda en la que se buscaba demostrar la culpabilidad o las faltas del otro cónyuge o por mutuo acuerdo. Pero ¿qué pasaba cuando uno se encontraba a alguien y ese alguien afirmaba, es que a mí se me acabó el amor, es que yo ya no tengo amor por mi pareja, o la misma mujer le decía a uno, pero es que él se niega a dejarme, o el hombre, o es que ya no quiere? Pues bien, hoy existe una nueva causal, que es la causal de la demanda por voluntad propia, o sea, de manera unilateral. Si me excusa la expresión, querida Lina, y para todos los televidentes, quiere decir que la persona, cuando sienta que se le acabó el amor, no se sienta obligado, incluso porque la misma Corte Constitucional en repetidas sentencias ha dicho que nadie puede estar unido a un vínculo matrimonial de manera forzada. Entonces ya la persona puede ir ante el juez de familia y presentar la solicitud de divorcio atendiendo la causal en la que puede presentarlo de manera unilateral. Pero en ese sentido, representante, por ejemplo, conozco una televidente que hace unos días fue a divorciarse. Ella quiere divorciarse, ya hace rato no convive con la persona, pero quería hacer el trámite de manera legal. Ella tiene que presentarse igual donde un juez y tienen que informarle a la persona cómo es el procedimiento. Muchas gracias por la pregunta porque me permite hablar de temas puntuales. La primera, la demanda la puede presentar en cualquier tiempo. Recuérdese que hoy hay que esperar que se transcurran 2 años, por ejemplo, de la separación de cuerpos y se demuestre que hubo una separación de cuerpos de 2 años. Esa es una novedad. Aquí la puede presentar en cualquier momento. Mucha gente, repito, recurre a la causal que venía vigente y es separación de cuerpos de 2 años. Aquí la podrá presentar en cualquier tiempo. ¿Ante quién se presenta la demanda de divorcio? Ante el juez de familia. Y en la demanda de divorcio, que este aspecto es muy importante para los televidentes, Lina, tendrá que ir una propuesta de divorcio donde se contenga el respeto a los derechos del otro cónyuge. O sea, si tu televidente quiere separarse invocando esta causal unilateral, tiene que llevar la demanda del juez, pero en la demanda tiene que haber una propuesta donde se respeten los bienes, donde se respeten las cargas alimentarias en materia integral del cónyuge y de los hijos si existieran, todo lo que tiene que ver con crianza, con educación, con establecimiento, en fin, todos los derechos de esos hijos. ¿Por qué aclaro esto? Porque esta causal para nada busca que el cónyuge demandado pierda sus derechos. No, el cónyuge que presenta la demanda unilateral presenta la propuesta respetando los derechos del otro cónyuge. Y esto es muy importante, Lina, para los televidentes. Es el juez aquí el que evalúa que se respeten los derechos del otro cónyuge, las cargas de obligaciones cuando existen los hijos, repito, en educación, en alimentos, en manutención, en todos. Y es el juez, en última, el que decretará ese divorcio atendiendo la causal unilateral, pero respetando y haciendo cumplir los derechos de los cónyuges. Ese punto me parece importante, representante. ¿Y qué pasa entonces si el otro cónyuge no acepta esa propuesta?
Hoy el procedimiento de Colombia le permite, por supuesto, hacer una oposición, pero esa oposición en todo caso será atendida y resuelta por el juez, porque es que la oposición tiene que estar cargada de argumentos. El cónyuge, si ve que se le violaron los derechos, que no le está respetando los bienes, que no respeta las obligaciones de alimentación de sus hijos, bueno, el juez evaluará. Pero lo que no puede ser es que el otro cónyuge se oponga simplemente con el argumento es que yo amo a mi pareja y no quiero separarme porque todavía la amo. Pues bueno, ese vínculo respetable de amor será respetable, pero el juez se basará simplemente en el respeto de los derechos de los cónyuges y tomará decisiones. Pero en todo caso, y dicho lo anterior, hay que aclarar que si un cónyuge siente que se le están afectando derechos, podrá hacer oposición a esa demanda. O sea, digamos que es unilateral en el sentido de que sí puede tomar la decisión de separarse, pero tiene que haber en todo caso un acuerdo sobre los bienes y todos los vínculos que tenían para que se dé esa separación. Una propuesta de divorcio que contenga todos los derechos del otro cónyuge. Yo me pienso separar invocando esa causal. Bueno, es un ejemplo, ¿no, Lina? Yo me pienso separar invocando esa causal, tengo que llevarle al juez una propuesta donde le digo, estos son los bienes que tenemos en la sociedad conyugal, esto le corresponde a mi pareja, esto me corresponde a mí, tenemos 2 hijos, asumo estos compromisos, estos a mi pareja y las cargas alimentarias y demás obligaciones se asumen. Eso será requisito sine qua non y será evaluado por el juez. De acuerdo, representante. En ese sentido también le quería preguntar, ¿es al final es el juez el que dirime también, digamos, ese desacuerdo que pueda haber en esa propuesta? Claro, Lina, muy buena pregunta. Es el juez, pero justamente esta causal lo que permite es que ya no se base en la controversia en la que uno de los cónyuges demanda buscando la culpabilidad del otro cónyuge. Mire, Lina, hoy los casos de violencia intrafamiliar son gigantescos. Muchos de esos, de acuerdo a la información que conseguimos en medicina legal, terminaban en entrevistas donde el cónyuge decía, es que ya no quiero vivir con esta persona y por eso he asumido una posición violenta. Imagínese justificando la violencia intrafamiliar en el desamor o porque ya no sentía nada. Entonces, aquí el juez toma la decisión, pero aquí no hay una motivación de culpabilidad que hace más tortuoso, afecta emocionalmente más al núcleo familiar, donde un cónyuge, todo el proceso tiene que demostrar que el otro cónyuge era adicto a una sustancia, que era adicto al alcohol, que incurría en maltrato, que se había ido y había abandonado el hogar. Aquí lo que hay es una voluntad propia del cónyuge que será evaluada por el juez de la República o el operador jurídico. Representante, o sea, también para dejarle claro a la audiencia, digamos que el hecho de que se permita que sea unilateral no quiere decir que sea un divorcio express, sino que en todo caso sí requieren de un abogado, requieren del proceso, explicar un poco y dejar como esa claridad. Pero claro que sí, esa pregunta no solamente es muy pertinente, sino que se debe decir. Aquí lo que se genera es una nueva causal que será invocada estableciendo el procedimiento ya establecido para el resto de causales. Quiere decir ello que siempre se hará ante apoderado y ante juez de familia y atendiendo el procedimiento establecido en Colombia para este tipo de demanda. Sí, no es como que la gente va a llegar al juzgado y va a decir, hola, me quiero divorciar y ya lo divorciaron, pues. No, así tampoco será tan fácil, repito, porque no se podrá poner en riesgo los derechos del cónyuge demandado. Si bien es cierto, insisto, me pongo de ejemplo, si me excusa, yo me quiero divorciar atendiendo la causal de libertad, de unilateral, porque siento que se me acabó el amor. En todo caso, tendré que respetar los derechos de mi otro cónyuge y de no ser así, será el juez el que garantice los derechos del otro cónyuge cuando éste haga oposición. Y los de la persona que está buscando también separarse. Por supuesto, claro, porque aquí el divorcio es de dos. ¿Hay algo que quiera agregar, representante, que sea importante tener claro en este procedimiento? Creo que lo hemos abordado en su mayoría, pero si hay algo que se nos escape. Lo único que pudiera decir yo, Lina, es que lo que buscaban los autores, yo hice la ponencia de este proyecto,
sin duda alguna es reducir la controversia al interior de los hogares con el argumento de que uno de los cónyuges se le acabó el hogar. Aquí, ojalá este tipo de demandas no afecten la institución del matrimonio. Lo que busca es que se garantice la salud mental, el equilibrio mental de las parejas y de los núcleos familiares. ¿Hay un estimado de lo que puede tardar un divorcio con esta nueva causal, representante, o por ahora, como está tan nueva la figura, no está tan... No me aventuraría a decirlo, Lina, vamos a esperar que ocurran las primeras demandas. Ojalá no ocurrieran demandas, pero seguramente van a ocurrir demandas y cuando se invoque entonces podemos establecer cuál es el promedio del trámite. Muchísimas gracias, representante. Ya está en vigencia esta ley, es decir, ya pueden las personas empezar a usar esta causal, ¿no? Fue sancionada en diciembre por el señor presidente de la República y una vez sancionada y promulgada, pues ya rige en todo el territorio nacional. Ya en Colombia no existen 9 causales de divorcio, sino 10, y los colombianos pueden recurrir a esta causal. Muchísimas gracias, representante Julio César Triana, de Cambio Radical, ponente de esta nueva ley, esta nueva causal que tienen los colombianos para el divorcio unilateral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos.